Vuelven los presupuestos al Congreso después de un largo trámite y nosotros iniciamos la aproximación a los presupuestos con una enmienda a la totalidad, como sus señorías recordarán, y nada ha sucedido en todo este largo trámite para modificar nuestra posición. Como otros grupos, hemos presentado numerosas enmiendas y todas ellas han sido rechazadas, pero no es esto lo más importante. Podríamos llegar hoy aquí y ustedes decir, menos mal que rechazamos sus enmiendas, porque todo va muy bien encaminado. Pero el tiempo transcurrido lo que ha venido a demostrar es que las críticas que les hacíamos en un primer momento estaban justificadas, porque los hechos nos han venido a dar la razón en las críticas que planteábamos. Una de las críticas era la tardanza. Los presupuestos corrían prisa. Bien, estamos aprobando hoy, recuerden sus señorías, los presupuestos del año 2012, cuando el 2012 ha transcurrido ya en su mitad. Ese retraso ha tenido que ver también con el rescate europeo. Pero tiene una pequeña ventaja ese retraso. Como estamos hablando del 2012 y ya sabemos lo que ha pasado hasta mayo, que hay datos oficiales, podemos ver si las críticas que les hacíamos estaban justificadas o no. Les decíamos, por ejemplo, el escenario macroeconómico es muy optimista. Se sustenta la caída del PIB en que hay crecimiento de las exportaciones, del 3,5%. ¿Y van a crecer las exportaciones cuando está Europa en recesión y cuando vendemos mucho a países como Portugal, Italia, que son vecinos nuestros? Nos decían, no, por supuesto que es un cuadro creíble. Bien, las exportaciones de bienes han caído hasta mayo, han caído, no crecido, un 0,5%, y en países como Italia, en Portugal, han caído el 8% a Italia, el 9% a Portugal, como les advertíamos. Les decíamos, hay un riesgo de que el consumo caiga todavía más. Hay muchos indicios, pero la recaudación por IVA, que grava el consumo, está cayendo el 10%. Debe haber una caída importante del consumo detrás. Veremos la caída del PIB. El Banco de España señala que la recesión se va agudizando. Nuestra crítica, por tanto, al cuadro macroeconómico no era arbitraria, como pueden ver, señorías. También les decíamos, ustedes dicen que va a caer el gasto en prestaciones por desempleo y creen que el desempleo va a crecer. ¿Cómo es esto posible? Bueno, acto de fe. Bien, hasta en los primeros 4 meses del año, hasta abril, el gasto en prestaciones por desempleo ha crecido un 3,3%, no ha caído como aparece en los presupuestos. Criticábamos también la estrategia general de los presupuestos. Se centra en la Administración central, claro, son presupuestos del Estado, pero aumentando las transferencias a las administraciones autonómicas. Es de las pocas cosas que crecen, el 9,7%. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? El señor ministro de Hacienda, el señor Montoro, presume las autonomías están equilibrando sus cuentas y hace unos días el déficit del Estado se ha comido el total del año en 6 meses. Sí, efectivamente, se tapan un agujero creando otro. Con las transferencias a las autonomías aumentan el déficit del Estado, como les dijimos. Les decíamos también que el coste de centrar el recorte únicamente en el Estado es que los gastos que ahí quedan son gastos esenciales, que afectan al crecimiento, que afectan a la cohesión social. ¿Cómo no se va a estar agudizando la recesión si se están produciendo recortes del 25-30% en partidas esenciales para la producción? En infraestructuras, 36%, I+D, 25%, educación, 21%, promoción del turismo, 29%, internacionalización de la empresa, 17%, industria, 31%. ¿Cómo no se va a estar desacelerando la producción cada vez más rápido, ¿no? con decisiones como esta? Por no hablar de los recortes sociales, en formación a los parados, en dependencia, etcétera. Para remate, como también les dijimos, y el tiempo demostrará, estos recortes no son permanentes, no afectan al déficit estructural, no se puede estar todos los años sin invertir, no se puede estar todos los años sin investigar. Habría que haber reformado la Administración y disminuido de manera permanente el gasto público. Pero ustedes de esto, de un recorte selectivo del gasto, de una reforma de la Administración, no han querido hablar. Bien, pues las cuentas están demostrando los resultados. Respecto a los ingresos, recordarán sus señorías, tal vez, les dijimos, ¿cómo en medio de la recesión van a aumentar los ingresos, como dice este presupuesto? Ustedes están subiendo los impuestos, pero al caer la actividad, incluso con impuestos más altos, puede recaudarse menos. Bueno, se debía esto a nuestra mala fe y nuestra ignorancia. Bien, tenemos datos de la agencia tributaria hasta mayo y los ingresos tributarios totales están cayendo el 4,9%, cayendo cerca de un 5%. En impuestos concretos como el IVA, la recaudación cae el 10%, en hidrocarburos el 7%.
La subida de impuestos no garantiza una mayor recaudación cuando la actividad está disminuyendo. Les criticamos la falta de una reforma fiscal, criticamos la amnistía fiscal que los presupuestos incluyen y criticamos que se está ya hablando de subidas del IVA y otras medidas que los presupuestos no contemplan, por lo que también por el lado de los ingresos los presupuestos que estamos aprobados en gran medida son ya papel mojado. Incluyen los presupuestos también el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, una cosa realmente asombrosa, porque si está disminuyendo el número de cotizantes y se están incorporando nuevos jubilados, es difícil que las cuentas se equilibren cuando hay menos ingresos y más gastos. Bueno, pues de nuevo, una crítica poniendo palos en las ruedas de la acción gubernamental. No, es el más puro sentido común que los datos, de nuevo ya hasta mayo, de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, muestran que era acertada. Las cotizaciones sociales han caído hasta mayo el 1,91%, es decir, menos ingresos, claro, más parados, menos cotizantes, menos ingresos de la Seguridad Social, y el gasto en pensiones ha aumentado el 3,84%. Claro, me podrán decir, bueno, todavía falta la segunda parte del año. Bien, pues esperaremos a que acabe el año. Datos de deuda. Les criticábamos. Estos presupuestos no incorporan el coste del rescate bancario. ¿Pero cómo lo va a incorporar si no hay ningún coste? Va a ser un gran negocio. Bueno, el rescate europeo supone hasta 10 puntos de aumento de la deuda pública, que no se contemplaban al iniciar a tramitar estos presupuestos. Eso va a afectar, como Eurostat ha aclarado, al gasto de intereses de la deuda, otra partida presupuestaria que, por tanto, queda obsoleta y queda anticuada. Y resumiendo todo este conjunto de fantasías a las que damos hoy cauce legal, al final, ¿cuál era el objetivo último de todo esto? Controlar el déficit público, es lo que justificaba todo lo demás. Sí, es muy duro, pero vamos a controlar el déficit público. Les dijimos, ni siquiera eso se va a lograr. Bien, estamos a mitad de año y el déficit del Estado equivale, décima arriba, décima abajo, al déficit permitido para el conjunto del año. Estamos ya en el 3,4% y el objetivo anual era el 3,5%. Es decir, que se sacrifica todo a un único objetivo y ni siquiera ese objetivo se va a lograr. Como ven, sus señorías, no criticábamos por criticar. Ustedes tienen mayoría absoluta, pueden aprobar estos presupuestos legítimamente, democráticamente, pero es como si aprobasen que 2 y 2 son 5. Bien, es democrático que se apruebe, tienen la mayoría, pero no por eso van a ser 5, créanme. Para terminar, querría referirme a las enmiendas del Senado. No alteran sustancialmente los presupuestos. Desde luego, todo esto que he comentado no tiene nada que ver con las enmiendas del Senado. No se mejoran con las enmiendas del Senado y son críticas que siguen siendo válidas. Estas enmiendas nada cambian. Pero querría señalar, como hice en alguna ocasión, que nuestro grupo, como otros, presentaron muchas enmiendas en el Congreso que se rechazaron todas ellas. Y para nuestra sorpresa, algunas de estas, aunque sean menores, aparecen ahora aprobadas en el Senado, propuestas por el Partido Popular, como que las actividades de I+D tengan un tratamiento prioritario y pueda haber aumento de personal, cosa que propusimos en una enmienda en el Congreso que se rechazó, o como el aumento de los recursos del ICEX. En fin, parece ya el colmo de la descortesía con el resto de grupos. No solo ya rechazar sus miles de enmiendas, sino algunas que parezcan simpáticas, luego presentarlas como propias en el Senado. En fin, puede parecer presuntuosa esta intervención, señorías. Lo dijimos, hemos acertado. ¿Cuánto querría que nos hubiésemos equivocado? ¿Cuánto querría que nos hubiésemos equivocado? Pero es nuestro deber con los ciudadanos españoles decirles la verdad y señalarles la realidad. Nos opusimos a estos presupuestos, creíamos que cargados de razones. 6 meses después estamos más cargados de razones que antes y, por supuesto, al margen de que alguna enmienda técnica se pueda aprobar de tono menor, nuestra oposición sigue siendo rotunda a los presupuestos. Muchas gracias.